En esta clase de comportamiento profesional vamos a ver diversos temas. Uno de estos es las normas y leyes que rigen nuestra práctica profesional. Otro tema es la comunicación con el paciente y también la comunicación con el familiar del paciente. Y también, como último tema, vamos a ver lo del tratamiento integral hacia el paciente. Como primer tema, vamos a ver un poquito de las normas y las leyes que pueden estar tanto en el servicio de salud público como en el privado. Aquí hay que diferenciarlo para entender que en estas dos se rigen por las mismas normas oficiales y las mismas leyes que otorga todo el área de salud. Esa es una de sus principales diferencias. Estas normas son regulaciones oficiales y de ende son obligatorias y sirven para otorgar al paciente una adecuada atención y disminuir los riesgos de la salud. Podemos encontrar muchas normas dentro del área de fisioterapia y abarcaríamos mucho tiempo explicando cada una de las normas. Aquí en la presentación solamente vamos a ver estas 6 normas que para mí son las más importantes para ahorita, ¿sale? La primera norma es una atención integral a personas con discapacidad. Esta, más o menos, el objetivo es una atención adecuada y oportuna para los pacientes que sufren una discapacidad o alguna limitación, con el objetivo de otorgarles una mejor calidad de vida a este tipo de pacientes. La siguiente norma es de expediente clínico. Aquí más o menos da a entender, o eso el objetivo de esta norma, es cómo tiene que estar armado un buen expediente clínico, cómo se tiene que utilizar, también cómo tiene que estar formado, y también nos ayuda mucho a también el uso después que ya mi paciente ya se dio de alta. Aquí más o menos para llevar un orden por si el paciente requiere otro servicio de atención médica y que nos pidan una historia de este paciente, tengamos con qué evidenciar todo lo que hicimos. Aquí hablamos de bitácoras, notas de evolución, toda la historia clínica y también todos los antecedentes que pudo haber tenido mi paciente durante todo nuestro proceso de rehabilitación. Otra de las normas es los requisitos mínimos de la infraestructura. Aquí nada más nos habla acerca de cómo tiene que estar muy bien ubicada nuestra área de rehabilitación. Obviamente tenemos que tener cierta área para electroterapia, cierta área donde van a estar camillas o el área de mecanoterapia, más o menos que se cumplan ciertas normas, por así decirlo, que nos den el espacio y también le den la seguridad al paciente para no tener algún accidente dentro de nuestra área de rehabilitación. Otra es del equipamiento. Aquí se puede llegar a confundir tanto por infraestructura como equipamiento. Obviamente para el equipamiento es el mobiliario que podemos tener. Va a ser muy diferente entre uno público y uno privado. A lo mejor en el privado puede que tengamos un poquito más de cosas. Por ejemplo, podemos que tengan más combos, más aparatos de electroterapia, de ultrasonido, más áreas de hidroterapia, tinas, por ejemplo, y acá en el sector público a lo mejor tengamos un poquito menos de este material, ¿sale? Así que esta norma nos habla de lo mínimo que tiene que tener nuestro consultorio o nuestra área de rehabilitación. Otra norma es la vigilancia epidemiológica. Aquí es más como cuando llega cierto sector de la salud a nuestra clínica, a nuestra área de trabajo, nos van a llegar a pedir, oye, ¿cuántos pacientes viste de parálisis facial? ¿Cuántos pacientes viste de fractura de fémur, fractura de radio? Más o menos para llevar un censo de todo este tipo de pacientes y luego para poder interpretar toda esta información y luego difundir todas estas campañas de protección de la salud. Hace poquito, pues como sabemos, pasó lo del COVID, también se hacen censos de este tipo de pacientes, de enfermedades víricas, enfermedades
cualquier otro tipo de patología, que se pueda llevar un censo y así darle difusión a todo el sector de la población. Otra norma importante es la regulación de los servicios de salud. Como objetivo principal de esta norma es que se le proporcione a mi paciente una atención adecuada y de calidad y que sea eficaz al problema o lesión que tenga mi paciente o cierta comunidad o cierto tipo de pacientes con los que estemos trabajando. Si estamos trabajando con pacientes geriátricos, obviamente vamos a trabajar de manera adecuada para cierto objetivo. Por ejemplo, ganar movimiento, ganar fuerza y también otorgarle cierta independencia a este tipo de pacientes. Si es un paciente deportivo, obviamente maximizar todo su potencial para su regreso a su deporte. Y entrando a lo que son las leyes generales de salud, que estas son derivadas gracias a la Secretaría de Salud. Aquí nos vas a clasificar a todos los servicios en 3 tipos: atención médica, salud pública y la asistencia social. Todas estas leyes obviamente van a estar dirigidas a todo el sector público, social, privado, con el objetivo de dar protección a toda la comunidad. Definiendo lo que es atención médica, este es un fin para la conservación y protección de la salud en general. Aquí podemos utilizar actividades de prevención, de curación y lo que a nosotros nos importa de rehabilitación. Vamos a encontrar muchos artículos, muchas leyes que nos habla acerca del proceso del paciente en rehabilitación, del proceso del cuidado del paciente, y solamente agregué las más importantes. Por ejemplo, en el artículo 3 nos habla acerca de la prevención y cómo tiene que ser el acompañamiento con este tipo de personas con alguna discapacidad. En el artículo 8, las actividades de la atención médica. Aquí vamos a encontrar de todas las áreas de salud que cómo tiene que ser su acción para su tipo de pacientes. Obviamente, en nosotros en rehabilitación son acciones pertinentes a limitar el daño y corregir la invalidez del paciente. Gracias al artículo 33 y al artículo 79, a nosotros ya se nos profesionaliza o se nos da ese grado de profesionales de la salud. Anteriormente, a cualquier persona que se dedicaba al ámbito o en el área de rehabilitación, solamente se les conocía como técnicos o terapistas o solamente auxiliares. No tenían un respaldo oficial gracias a una escuela o a una institución que los validara como profesionales de la salud. Hoy en día, gracias a estos 2 artículos, valga la redundancia, pues nos da ese respaldo, nos da ese ya grado de licenciados en rehabilitación, licenciados en kinesiología, licenciados en fisioterapia. Otro tema importante a ver es la comunicación efectiva con el paciente. Actualmente son muchos los factores que me van a influir y van a influir hacia el paciente para poder llegar a un objetivo claro. Obviamente, la primera impresión o cómo le hablamos al paciente influye mucho. A lo mejor utilizo mucho lenguaje técnico, mi paciente no me va a entender porque es de una zona rural. A lo mejor le explico algo a mi paciente y no me va a entender porque habla otro idioma, tiene otro dialecto y se le va a dificultar mucho el entenderme. Aquí lo que tenemos que valorar y tenemos que ver con este tipo de pacientes es qué herramientas puedo utilizar yo como fisioterapeuta para enseñarle a mi paciente el ejercicio, el estiramiento, la tarea que yo le estoy pidiendo para que cumpla cierta actividad. Aquí, obviamente, la relación
que tengamos con nuestro paciente, porque a diferencia de otras áreas de salud, estamos un poquito más cara a cara o día a día con este tipo de pacientes. Así que la comunicación es muy importante con el paciente. Como ejemplo, podemos llegar a tener un paciente en unidad de cuidados intensivos. A nosotros nos mandan a piso con este tipo de pacientes y tenemos que conocer si nuestro paciente está en sedación o si está conectado a un ventilador, si tiene un tráqueo, porque muchas veces este tipo de pacientes se les puede llegar a dificultar el entender una acción. A lo mejor para nosotros solamente le decimos, por favor señor, va a llevar los brazos hacia arriba y no me va a entender. Así que, ¿qué herramienta puedo utilizar yo para que mi paciente logre un fin? A lo mejor solamente le explico con simple gesto de llevar mis brazos hacia arriba y le ayudo a lo mejor con el primer ejercicio o con el primer movimiento. Así con estas herramientas o con este tipo de técnica podemos llegar a que nuestro paciente me llegue a entender. Otro ejemplo, un paciente amputado. Aquí la comunicación es súper importante porque a lo mejor en los primeros días de amputación mi paciente todavía está en shock. Obviamente nosotros tenemos que ser muy empáticos con este tipo de pacientes. Tenemos que entender el problema que está cursando, entender las limitaciones que está teniendo, entender el enojo que puede llegar a tener nuestro paciente. Así que aquí la comunicación es muy importante con este tipo de paciente, ya que una mala palabra o que el paciente pueda llegar a entender mal puede que llegar a malos entendidos y a limitar más a este tipo de pacientes. Así que no es tanto que mi paciente me entienda o no, es cómo yo se lo estoy diciendo al paciente. Otro caso, por ejemplo, con pacientes geriátricos y pacientes pediátricos. Obviamente a lo mejor mi paciente geriátrico ya no tiene esa retención de información que yo le estoy pidiendo en ese momento. A lo mejor mi paciente me logra entender y ya hacemos los primeros ejercicios, los primeros movimientos y le pido a mi paciente que los repita. Y aquí a lo mejor mi paciente ya se le olvidó qué ejercicios hicimos porque utilizamos mucho lenguaje técnico. Por favor, señor, va a realizar una flexión de hombros. Y a lo mejor mi paciente por pura inercia me va a copiar el movimiento que yo estoy realizando, pero se le va a quedar más grabado el, por favor, señor, lleve sus brazos hacia arriba o levante los brazos. Y vamos a hacer este movimiento 5 veces y va a repetirlo. Muchas veces es más la forma en cómo lo digo y cómo lo expreso y cómo lo logra entender nuestro paciente. Por ejemplo, con el paciente pediátrico, aquí, dependiendo la edad, puede que mi paciente me entienda o no. Pero aquí la comunicación es con el familiar. Es, oiga señora, oiga mamá, oiga papá, vamos a realizar este tipo de ejercicios para lograr este objetivo, para que mi paciente gatee, para que mi paciente logre sacar la pierna para empezar el impulso o simplemente el hecho de un giro. Como punto importante en la comunicación efectiva, tenemos que cumplir con ciertos objetivos para que nuestro paciente logre su adherencia a su tratamiento o a todo su proceso de rehabilitación. Como punto número 1 es la actitud. ¿Qué actitud voy a reflejar yo para que mi paciente me logre esa confianza al realizar cierta actividad o al realizar cierto ejercicio? Tengo obviamente que entender la necesidad y los conflictos que puede llegar a estar teniendo nuestro paciente. A lo mejor nuestro paciente antes subía mucho las escaleras para poder llegar a su cuarto y actualmente se le limita y siente esa pesadez o siente esa dificultad y pues le puede llegar a sentirse mal consigo mismo. Nuestras acciones deben de estar dirigidas a orientar y explicarle al paciente. También nos ayuda mucho estar en contacto con el familiar de primera mano. Que el familiar sepa que actualmente el paciente va a requerir de ayuda,
va a requerir de ciertas atenciones para que logre una actividad. Y así, con todo esto, involucramos en el proceso de rehabilitación al familiar del paciente. La relación con el paciente se construye desde la realización de la historia clínica, desde la recolección de información, y con esto nos ayuda mucho a que el tratamiento y los objetivos sean muy claros, porque nuestro paciente, a lo mejor de la zona rural, viene con nosotros con el diagnóstico médico de esguince de tobillo, y muchas veces el paciente no sabe qué es un esguince o no sabe dónde está el tobillo. Aquí nosotros, como estamos más cara a cara con el paciente, estamos más en contacto, tenemos que llegarle a explicar qué es lo que le sucedió, qué estructuras se afectaron, tenemos que conocer la anatomía, tenemos que conocer toda la historia de la lesión para que nosotros podamos explicarle de manera adecuada. Porque, por ejemplo, si nuestro paciente ya va en nuestro tercer bloque de rehabilitación y no siente mejoría, sigue con dolor, sigue con molestia, a lo mejor hay algo más ahí en su lesión. Y si nosotros no sabemos escucharlo, nuestro paciente se va a quedar así, se va a quedar con ese problema ya crónico. Y escuchando a nuestro paciente, conociendo bien todo el problema que está teniendo en ese lapso, podemos llegar a intervenir adecuadamente. Sigamos con el mismo ejemplo del paciente de esguince de tobillo. A lo mejor se fracturó tibia y peroné. Ya el paciente nos refiere que sigue con inestabilidad, sigue con dolor al momento de caminar, al apoyo, siente molestia como de piquete, y aquí nosotros tenemos que recolectar toda esa información que nos está diciendo nuestro paciente, porque a lo mejor hay algo más en todo su proceso de lesión. A lo mejor el médico no se dio cuenta que la sindesmosis de la tibia y el peroné sigue con cierta ruptura. Y si sigue con esta ruptura, el paciente no va a mejorar, va a seguir con ese proceso crónico. Y así nosotros ya nos llega rehabilitación así y el paciente nos está refiriendo todo este tipo de signos y síntomas, tenemos que saber derivarlo y tenemos que decirle, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto con la sindesmosis, no, no cicatrizó adecuadamente, y si no se trata actualmente, pues vas a seguir con este problema. Tenemos que conocer todo este proceso de lesión, tenemos que conocer todo este proceso de enfermedad del paciente, porque así también nosotros nos ganamos esa confianza. Va a decir, mi fisioterapeuta supo derivarme cuando yo le expliqué que tenía esto. Me supo derivar con el médico porque sentía cierto dolor. Y así tenemos una muy buena comunicación con el paciente. Va a haber diversos principios que nos van a ayudar para la comunicación. El número 1, asegurar una interacción en vez de una transmisión directa de información. Aquí con esto nos va a ayudar a una retroalimentación, un feedback entre dudas y respuestas del paciente. A lo mejor mi paciente tiene muchas dudas y me va a doler durante el tratamiento, voy a quedar bien, me voy a poder lograr lo que hacía antes, y ya nosotros tenemos que darle esa confianza y darle esa seguridad al paciente de que durante todo su proceso de rehabilitación vamos a ir valorando, vamos a ir viendo qué actividades ya puede cumplir o qué actividades se le va a dificultar. El número 2, reducir la falta de confianza, ya que esta falta de confianza va a interferir con toda la precisión y toda la eficacia de todo nuestro objetivo a corto, mediano y largo plazo, y a todo nuestro tratamiento. El punto número 3, planificación del tratamiento basado en resultados. Obviamente tenemos que otorgarle al paciente nuestro tratamiento basado en conocimiento científico. Obviamente conociendo pues todo lo que deriva de intervención, de electroterapia, de agentes físicos, de ejercicios activos, ejercicios pasivos, para que nuestro paciente pues tenga la mejor tratamiento adecuado para su lesión. Número 4, demostración de dinamismo e interacción. Que haya cambios durante ese proceso, o sea que mi paciente y como yo tenga esa flexibilidad de
de que a lo mejor durante el tratamiento a corto plazo o al tratamiento a mediano plazo vamos a cambiar cierto ejercicio porque no me está funcionando como yo quiero o al paciente le está molestando. Aquí tenemos que tener esa flexibilidad de voy a cambiar este ejercicio o por esta técnica nueva para que el paciente logre un fin. Y el número 5, que todo tiene que ser con un ciclo. Obviamente todo tiene que empezar desde otra vez, asegurar la interacción otra vez, ganarnos confianza, planificación de tratamientos, si decayó o si hubo un punto donde el paciente se sintió mal, y obviamente tener dinamismo e interacción. Durante nuestro tratamiento tenemos que lograr que sea un tratamiento integral, que sea con un enfoque biopsicosocial. Que es biopsicosocial? De manera biológica y de manera psicológica, ¿sale? Aquí también podemos integrar a lo que es a todo el familiar, a todo el cuidador del paciente, a la familia del paciente, a los hijos, a la esposa, a la mamá, al papá, para que sea de manera general. Aquí con el propósito de prevenir, minimizar o revertir consecuencias de pérdidas o alteraciones que puedan impedir la participación adecuada del paciente. Aquí nos podemos basar en la rehabilitación funcional, rehabilitación profesional y rehabilitación social. Obviamente nosotros vamos a entrar mucho en todas estas áreas, ya que si voy a trabajar mucho la rehabilitación funcional, obviamente a lo mejor me enfoco en mi paciente de hombro de la zona industrial, que trabaja de 7 a 4, parado todo el día, cosiendo volantes para BMW, para cierta, no sé, para cierta marca, y tengo que también rehabilitarlo profesionalmente. ¿En qué área trabajas? ¿En qué sector de la industria trabajas? Aquí ya me hablo un poquito de rehabilitación profesional. Y rehabilitación social, hablo ya de el contexto familiar y el contexto de, de acciones o de actividades recreativas que tenga mi paciente. Aquí podemos definirlo de manera más clara. Rehabilitación funcional: se alcanza la mayor capacidad funcional a través de aplicación coordinada de medidas médicas, psicológicas, educativas, sociales y vocacionales. Aquí igual nos enfocamos en el proceso de rehabilitación de la lesión de la estructura del hombro, por ejemplo. Acá rehabilitación profesional: empleo de servicios de evaluación, orientación, adaptación, formación profesional y colocación selectiva. Aquí es igual, si nosotros valoramos que nuestro paciente ya cursa con demasiado dolor, ya es su tercera intervención de rehabilitación en lo que va del año, a lo mejor no es el paciente, a lo mejor es el área donde está trabajando. Aquí podemos comunicarnos con la empresa, con todo el ámbito de salud de la empresa, y le decimos, ¿sabes qué? Tu trabajador se está lesionando porque su ergonomía en su área de trabajo está mal. Aquí el paciente se va a lesionar más, se va a incapacitar más y va a generar más pérdida tanto para el paciente de su manera profesional como para la fábrica o todo lo que es la industria. Y ya la rehabilitación social: apoyo en la adaptación de exigencias de la vida familiar y comunitaria. Aquí de actividades recreativas que el paciente logre realizar. Así se escucha muy fácil, pero la verdad sí es un poco difícil, sí es muy desafiante todo el abordaje que nosotros podemos realizar con los pacientes con discapacidad o con cierta limitación. A veces el paciente pues no está tan interesado en su proceso de rehabilitación y pues a lo mejor nos va a faltar mucho, no le da cierta importancia, o el paciente simplemente el hecho de se sintió bien durante la primera sesión y ya faltó todas las demás sesiones porque ya se sintió bien y va a cursar igual con más dolor durante un tiempo futuro y va a otra vez regresar. Aquí es otorgarle también esa información de que el paciente, oye, ¿sabes qué?
aunque te sientas bien durante las primeras sesiones, espérate a cumplir todo nuestro objetivo o todo nuestro plan de tratamiento, para que así en un futuro no recaigas en tu lesión otra vez. Todo lo que es la atención de salud tiene que tener fases. Obviamente, educación al paciente, informar al paciente y fomentar toda la salud y toda la prevención de diagnóstico, de tratamiento y rehabilitación de manera calidad y eficaz para que más adelante mi paciente logre una vida buena como antes de su lesión, que mi paciente logre todas sus actividades que se ponga, que tenga como objetivo. Y pues obviamente esto se gana con comunicación efectiva y dando una rehabilitación integral o de manera general en todo su aspecto biopsicosocial.